Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mediápolis. Hoy tenemos un invitado con el cual nos conectamos a la capital de Perú, a Lima. Ahí está hace 8 meses el CEO del Clúster Pacífico, que ve, entre otros países, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, Ecuador, y otros países también. Estamos con Francisco Carvajal, CEO del Clúster Pacífico de Kantar iVope Media. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Hola Natalia, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Súper bien. Muchas gracias por estar acá, Francisco, con nosotros. Te queríamos partir preguntando por cómo ves tú, usted está metido en el negocio de medir el rating, no sé, ¿no es cierto? La televisión, el cable, pero está cambiando mucho todo este negocio. Quería que nos contaras un poco. En el fondo están los gigantes, digamos, están haciendo, ¿no?, sus apuestas en streaming, Netflix, Disney, HBO, Amazon, Apple, etc. Incluso este CEO de Netflix dice que su competencia principal es Fortnite, digamos, de Epic. Ahora debería ser Among Us. O Among Us, claro. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva del negocio de la televisión y de la medición de ratings y audiencias? Luis, pues yo creo que lo que comentas tiene todo el sentido. Nosotros veníamos experimentando desde hace ya varios años cambios muy importantes en la medición y en el consumo y en el comportamiento de las audiencias. Pero claramente con este tema que ya hemos hablado tanto y que hemos mencionado tanto, que creo que ya todos nos tiene mareados con el tema del COVID y de la pandemia, muchos cambios que nosotros veíamos que iban a darse con más tiempo o de forma más lenta en algunos mercados, se han acelerado muchísimo también en América Latina. Entonces, nosotros ya desde hace varios años venimos trabajando en un cambio que es fundamental, y es que desde que se iniciaron las mediciones de audiencias, específicamente me refiero a la televisión, que es como el medio más exactamente medido hoy por hoy, sigue siendo, siempre se midieron los dispositivos. Y esto a través de hacer una conexión de un medidor a una pantalla, ¿no? Y estamos hablando de que esta es una medición que Kantar inició en los 50 y que ha venido perfeccionándose y cambiando a lo largo del tiempo. Y miren que lo que digo se puede expresar de manera muy sencilla, pero la medición ahora no va hacia medir los dispositivos, pero sí a medir los contenidos. Y a cómo la persona se expone a los contenidos sin importar la plataforma en la que los consume. Claro. O sea, se dice muy fácil, ¿no? ¿Ese es el desafío o lo que se está haciendo ahora actualmente? Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Ese es el gran cambio, digamos, que nosotros estamos enfocados en hacerlo ya desde hace varios años, y como te digo, se ha acelerado mucho más en los últimos meses o en el último año. No deja de ser un reto, específicamente en América Latina. Es una excepción en la medida en que es un país mucho mejor conectado que todos los vecinos de alrededor. La penetración de Internet y ciertos dispositivos es mucho más alta que el promedio regional, pero en otros mercados más pequeños o menos conectados, lograr sumar todas esas audiencias, lograr hacer confluir todas esas audiencias es un reto mayor, ¿no? Tenemos referentes con mercados mucho más desarrollados, como los mercados, digamos, de Holanda, de Noruega, los países escandinavos, que no sufrieron tantas afectaciones allá por el año 2007, 2008, con toda esa crisis inmobiliaria que golpeó tan fuertemente otros países del mundo. Ellos pudieron seguir su desarrollo tecnológico y hoy por hoy se hace lo que denominamos medición de Total TV en esos mercados. Y nosotros, pues, como les digo, estamos apuntando. ¿Perdón? Francisco, me hace recordar un artículo que leí hace poco sobre que la BBC este año cambió o propuso sustituir el término radio por audio y televisión por screen. Un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo recién. Ya no vamos a medir los aparatos, sino que vamos a medir los contenidos, porque ya la radio no se escucha en el aparato, sino que el audio es un podcast, lo mismo que la televisión, se ve en el teléfono. Y nosotros, de hecho, a la interna ya no hablamos antes toda la vida hablamos de Television Audience Measurement, ahora hablamos de Video Audience Measurement. Igual, ya no es radio, es audio. En fin, es exactamente en esa misma línea.
los contenidos son líquidos, así nos gusta determinarlos. Una persona que está viendo televisión en una pantalla en la sala de su casa puede perfectamente apagar la pantalla y seguir viendo el mismo contenido en su celular, hacer un comentario de manera simultánea en las redes sociales y luego encender la tableta y terminar de ver el contenido en YouTube. Sí. Decirte algo. Oye, Francisco, A mí, por ejemplo, ahora... Perdón, Dale, perdón. perdón. No, perdona, dale. Yo hablo mucho, Andrés, entonces interrumpan. No, es que me parece súper interesante, pero yo hace 2 años acá se hizo una... Ibope organizó un grupo a los canales de televisión intentando lograr una medición que recogiera también a Internet. Y el gran problema, que sigue siendo un problema importante, creo yo, es básicamente que la televisión le vende a los avisadores una audiencia en un precio bastante alto en comparación a lo que el mismo canal le vende a la audiencia en Internet. O sea, si consideramos, por ejemplo, que el CPM de una OTT probablemente esté en $12, que es bastante más alto, por supuesto, que un CPM de YouTube, que está en $3, con suerte, y bajó con la pandemia. Ahí hay y después vamos a lo que se cobra por televisión, por 30 segundos de televisión, hay una distancia muy grande. Entonces, ¿cómo convences tú a los dueños de los canales, a los gerentes de los canales, que en el fondo esta audiencia o este contenido total, ellos lo van a poder ofrecer con un monto que les sea rentable para la industria que tienen? Sí, ese es un buen punto, Andrés, porque ese es un trabajo que está en proceso. Digamos que aún no sé, no puedo decirte que hay un consenso, que hay una única mirada. Y ojo, no solo en Chile, a nivel regional y en muchos mercados se sigue discutiendo y se sigue hablando en ese sentido. Hablamos mucho de que la televisión es un medio tradicional, ¿verdad? A mí no me gusta ese término, a mí me gusta decir que la televisión es un término tradigital, ¿no? Porque básicamente, sí, tradigital o tradigital, porque es un medio, igual que todos los medios que conocemos como medios tradicionales, que ha tenido que reinventarse. Y estos medios que han tenido una posición tan sólida a lo largo del tiempo y de los años han recibido pues muchos cuestionamientos y muchas observaciones con situaciones como es que los jóvenes ya no ven televisión, ¿verdad? Porque se la pasan en el Fortnite o se la pasan en la tableta o en el celular o en el YouTube o en el Netflix. O que la gente ya no está escuchando radio, pues seguramente ya no tiene un radiotransistor en su casa. O la gente ya no lee el periódico impreso y ahora durante la pandemia menos, pues porque nadie lo podía llevar a la casa, en fin. Y a mí me gusta pensar que todos estos son mitos, porque en un estudio global que hicimos recientemente, y espero, Andrés, ya voy a volver al meollo de tu pregunta. Estoy un poquito de Sí, contexto. está bien. Pero en un estudio global que hicimos hace poquito, de los 8 mercados que concentran la mayor cantidad de inversión publicitaria a nivel global, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, en fin, encontramos hallazgos tan importantes como que, por ejemplo, un aspecto que no podemos dejar de mencionar es la credibilidad, que de mi modo de ver es clave para la gestión publicitaria. Y son la radio, la prensa y la televisión los medios que siguen siendo o que siguen contando con mayores niveles de credibilidad sobre las páginas web corporativas y las redes sociales. Y ahí nos vamos a otro mundo que pues ahí podemos hablar otras 3 horas, que es el tema de las fake news, por ejemplo, ¿no? Que es todo un mundo, relacionado. Entonces, ¿a qué es a lo que yo voy con todo esto? Los contenidos de la televisión siguen siendo, primero que todo, muy bien hechos. En el caso de Chile, la producción tiene un nivel altísimo. Siguen siendo contenidos que están relacionados con las personas que salen en la pantalla. Hay caras, rostros, personas que transmiten credibilidad. Y adicionalmente, las personas los valoran sin importar la plataforma en la que sean consumidos. ¿Ok? Entonces el speech ahí es, la televisión es importante, el contenido es importante. La fórmula que se tiene que encontrar, hacia donde se tiene que avanzar y en lo que se está trabajando, es precisamente lo que tú dices. Cómo rentabilizar de una manera adecuada todos esos contenidos sin importar la plataforma en la que están siendo emitidos. Porque es que yo veo que hay muchos contenidos que son digital native, como se llama, o nativos digitales, pero hay muchísimos contenidos también
que están en el mundo digital o que hacen parte del espectro digital, que vienen de la televisión lineal. Y en el caso puntual de Chile, el consumo de televisión, cerca del 90% sigue siendo offline, sigue siendo televisión lineal, ¿me entiendes? Y hay un 10% de consumo que va creciendo hacia las plataformas más digitales. Pero no se nos olvide también que los grandes players de las OTTs, como Netflix, Amazon, Hulu, Disney, y todas las que siguen saliendo todos los días, aún, y quiero subrayar ese aún, no contienen publicidad. ¿Ok? Entonces, la batalla se da en varios frentes, desde varios puntos de vista, y creo yo que todavía tenemos que, no sé cómo le dicen en Chile, al popcorn. En Colombia les decimos crispetas. Cabritas. Cabritas. O popcorn Tenemos que también. hacernos las cabritas y ponernos a comer para ver qué es lo que va a pasar en los próximos años respecto a estos modelos. Así es. Natalia, ¿querías hacer una pregunta? No, te estaba viendo también cómo crees tú que es la nueva audiencia. Yo sé que, claro, dijiste algo con el COVID, ¿no? Que tanto nos ha cambiado, pero en puntual, ¿qué han visto ustedes que ha cambiado los hábitos en la pandemia de los usuarios a los medios? Mira, ese tema, Natalia, me parece súper interesante. Imagínate que durante el mes de marzo, abril, los meses más duros de pandemia, de cuarentena, las audiencias en América Latina se dispararon. Si nosotros comparamos como los primeros meses de confinamiento y de pandemia, Perú fue el país del mundo que tuvo un mayor crecimiento en las audiencias de televisión. Tuvo un crecimiento de cerca del 55% de crecimiento de audiencias. Entonces, ¿qué pasó? Que esto se replicó en mayor o menor medida, pero en números muy similares en todos los países. China, hablamos de España, donde el crecimiento de la televisión fue como cerca del 50% también, 48%. Por ahí salieron un montón de artículos en diversos medios que hablan sobre la televisión que nos salvó, sobre la televisión que nos acompañó y nos salvó durante el tiempo de la cuarentena. Entonces, ¿qué pasó? Muchos segmentos o muchos targets que eran difíciles de alcanzar porque estaban estudiando todo el día en la calle o trabajando, se reencontraron con este medio. Los hombres, que las mujeres son las grandes consumidoras de televisión, entonces los hombres empezaron a ver un montón de televisión. La gente empezó a ver televisión en mucha mayor cantidad. Entonces el prime time, los niveles de audiencia que alcanzamos en el prime time, o sea, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, empezaron a aparecer desde las 6 de la tarde. Ya. Los niños, los jóvenes, los adolescentes crecieron en un rango más o menos del 20% de su consumo de audiencias. Los canales estaban un poco preocupados porque no podían hacer sus producciones por todas las limitaciones que tenían de movilidad. Entonces hubo una fórmula que funcionó bastante, que fue la de repasar programas que habían sido exitosos. Sí, repetir. Acá mucho teleserie repitió. Y esto funcionó súper bien, la gente se volvió a conectar. Pues les voy a contar, en Colombia se está pasando ahora todavía como por, yo no sé cuál vez, muchísima, Betty la Fea, por ejemplo. No, yo creo. El año 2000, y sigue marcando niveles de audiencia. No falla. La actriz ya está muerta. No, todavía está viva. Algunas sí falleció, pero la Pasión de Gavilanes marcando niveles de audiencia importantes. Como están los resultados, de todas maneras, de algunos canales, yo creo que van a volver a pasar. Claro, van a volver a pasar mal, Betty la Fea, digamos. Ya. Yo creo que se vienen varias pasadas de Betty la Fea todavía acá, con los resultados de algunos de los canales acá. Y mira barato que funciona. Y mira que entonces las audiencias, ¿qué pasó? Primero tenían una necesidad importante las audiencias de información. ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? Mañana voy a ¿puedo salir a hacer la compra? ¿No puedo salir? ¿El virus qué está pasando? Entonces, ese contenido informativo fue muy relevante, fue muy importante al inicio. Luego la gente se saturó un poco de información, pienso yo, empezó a balancear un poco más y empezaron a privilegiar mucho los contenidos informativos, perdón, de entretenimiento, novelas, programas, talk shows, todo este tipo de cosas. Y luego los hogares o las personas en los hogares no sabían muy bien qué hacer con los niños en la casa, ¿no? Entonces, todo este fenómeno también de la televisión educativa.
a mí me llamó mucho la atención este tema porque específicamente en Perú y en Chile, con TV Educa y con la televisión educativa y los programas educativos, fue un género que empezó a aparecer en los rankings. Nunca en la historia de televisión, programas educativos y culturales habían aparecido en los tops de audiencias. Entonces... Perdón, te refieres a los programas del Chile TV Educa, ¿no? Correcto, así es. Perfecto. Que han generado un impacto y que para muchos hogares, para muchísimos hogares, son la alternativa al homeschooling, ¿no? Claro. Al que no tiene acceso toda la población. Entonces, yo creo que la televisión, el consumo de medios en general, si me refiero, por ejemplo, a la prensa escrita, la lectura del ejemplar impreso ha decrecido en América Latina cerca de un 20%, pero la lectoría de las versiones digitales han crecido cerca de un 35%, ¿no? O sea, al Y eso me final, parece... lo que pareciera hacer esto es que, como todo en la vida, finalmente el negocio es el que no está funcionando. Porque los diarios están en crisis, la televisión, la señal abierta, el cable en Estados Unidos, el corte del cable está creciendo también mucho más profundamente de lo que se pensaba, sobre todo ahora que no tienen eventos en vivo de deporte, o que por un rato no lo tuvieron. Claro. Entonces, y si uno mira, por ejemplo, claramente Disney, su negocio no es la televisión, es la cadena de valor que le dan a los, no sé, a los cruceros, a los juguetes, el Baby Yoda probablemente sea mejor negocio que Disney Plus. Entonces, al final, lo que tú hablabas de los diarios, todo. Entonces, ¿cómo ustedes ven? Porque me imagino acá en Chile, si uno habla con algunos ejecutivos de la televisión chilena, dicen, nosotros estamos muy, muy decaídos y en general socios como Cantar no se han portado también con nosotros. Eso yo te lo digo porque lo he escuchado de ejecutivos chilenos de televisión. Entonces, al final, ¿cómo ustedes van a transformarse de socios, seguir siendo socios de estaciones que en realidad su modelo de negocio está básicamente, no sé, yo desconozco el resto de América Latina, pero en Chile el negocio está complejo quizás somos un país chico con muchos canales de televisión, las apuestas digitales han sido siempre acorde con el modelo de negocio, básicamente, que Internet tampoco entrega tantos ingresos. En el canal donde yo trabajaba era el 3% de los ingresos, la parte digital. Y tú me puedes decir, bueno, vendían muy mal digital, es probable. Pero en el diario papel no es más del 12% en Chile. Entonces, finalmente tenemos un modelo medio quebrado y ustedes son un socio súper activo y relevante para estos canales que en realidad necesitan probablemente una señal distinta o probablemente a lo mejor se tienen que transformar en un negocio distinto al que tienen hoy. Esa complejidad, ¿cómo la están viendo ustedes? Entonces, Andrés, mira, nosotros no somos ajenos a la situación que están teniendo nuestros clientes, yo creo que mucho a nivel regional. Pero, ¿qué es lo que es clave aquí? Nosotros en Cantar y Open Media consideramos que, primero que todo, tenemos que poner a disposición del mercado la mejor tecnología disponible, ¿ok? La mejor tecnología disponible para hacer la mejor medición posible. Porque la televisión, uno de los grandes valores de la televisión ha sido la exactitud y la precisión en su mecanismo de medición. Y ojo que no me refiero al mecanismo de medición exclusivamente que hace Cantar y Open Media, no, a la exactitud de la medición con la tecnología que se ha desarrollado para este fin. ¿Ok? Y eso nos permite decir que una pauta regular con un proceso de planificación organizada puede tener un alcance en un tiempo estimado hasta el 99% de la población. Eso no son palabras menores. Eso por el otro lado, también en Cantar somos convencidos de que hay que tumbar muchos mitos en el mercado. Y los mitos se tumban con información, ¿me entiendes? Con datos. ¿Qué mitos estás pensando, por ejemplo? ¿Qué mito? Sí. Bueno, el mito, por ejemplo, de que la gente ya no está viendo televisión. Cuando Chile, junto con Panamá este año, son los dos países en los que más televisión se está consumiendo en la región, por ejemplo. O que la televisión no convierte, ¿no? Como el digital. Cuando nos damos cuenta que las marcas que no se anuncian en televisión
tardan hasta 9 veces más que una marca en recuperarse en tiempos de crisis, por O el ejemplo. ejemplo de la franja, ¿o no? La franja electoral tuvo 40 puntos, ¿no? No, y no se nos olvide lo que pasó el domingo pasado con el plebiscito, Ya. Sí. pasó durante el Festival de Viña del Mar, lo que pasó hace un año cuando el presidente salió a dar su discurso después de las protestas públicas. No se nos olvide lo que pasó cuando aquella semifinal Perú-Chile de la Copa América 2019. No fue muy grata para los chilenos, pero llegó a niveles de audiencia históricos que hace muchísimo tiempo no se registraban, ¿no? ¿Y qué pasa entonces, Francisco, crees tú, por qué el negocio está en tantos problemas, digamos, más allá del tema puntual del COVID, digamos, que es importante, pero muchas de las tendencias a las que hacía alusión Andrés, vienen de antes, digamos, ¿cierto? Sí, porque a mí, Los porque problemas de los a canales. mí, perdón, Liz, perdón. No, eso quiero decir que esos problemas en el negocio de los canales viene de hace mucho rato, digamos. Aquí los canales están siendo, entre comillas, puede ser subsidiados o financiados, digamos, por dueños con bolsillos profundos, digamos. No por el negocio de sus avisos, digamos. Por eso Mira, yo no podría, no es menester mío, digamos, como referir al modelo de negocio, a la capacidad por comercial, supuesto. y eso, ¿me entiendes? Lo que a mí sí me gustaría reforzar es que el dinamismo, la importancia, la relevancia que nosotros como Cantar y Open Media vemos a nivel regional, como Cantar, vemos a nivel global, de la fuerza que sigue teniendo la televisión, no es menor, sigue siendo importante. Ejemplo de ello es que muchos de los contenidos, yo no sé si ustedes, a mí me llama muchísimo la atención cuando, por ejemplo, consumo contenidos de Netflix y hace un tiempo para acá empezaron a poner el ranking en el país en el que uno está. Sí. ¿Cuáles son los contenidos más vistos? Muchos de esos contenidos son de televisión abierta, son contenidos naturales de televisión abierta. Aquí en Perú, por ejemplo, y perdón este ejemplo que tengo más claro, varias semanas como número 1 una producción de Telemundo, que se emitió por televisión abierta en Estados Unidos, 100 días para enamorarse, ¿no? Antes de eso estuvo La venganza de Analía, que era una producción colombiana que también se transmitió inicialmente por televisión abierta. Entonces, ojo que el negocio de la televisión también está en esa generación de contenidos y en buscar diferentes canales de distribución, ya no solo revendiendo sus contenidos a otros canales de televisión abierta en la región, sino también nutriendo de contenidos a estas OTTs, ¿no? Claro. Plataformas de streaming. ¿Y a qué otros mitos te referías cuando hablabas recién, Francisco? Entonces había por ejemplo, había mencionado ese mito de que los hombres no ven televisión, pues Sí. el consumo de la televisión en los hombres sigue siendo súper importante y ha crecido. Y aún si quitamos el fenómeno COVID, los hombres están consumiendo mucha televisión, los jóvenes y adolescentes no están viendo televisión. Pues en América Latina el crecimiento de jóvenes y adolescentes viendo televisión ha sido como del 20% este año. Y ojo que por ahí hay un fenómeno en Estados Unidos también de una generación de centennials que están regresando un montón a ver televisión a través de la pantalla. Que la gente ya no tiene televisores o que solo los usa para videojuegos. 99% de los hogares, 98%. Francisco, pero, perdón, hablábamos al principio, ¿no es cierto?, que ya uno no ve en una pantalla lo mismo, ¿no? Y de eso, de alguna manera, ¿cómo se podría medir o cómo pretenden ustedes medirlo el tradicional People Meter, ¿no? El tradicional People Meter que tenía los aparatos. ¿Cómo se proyecta una medición en este nuevo escenario? Es que ya no podemos hablar, Natalia, del tradicional People Meter. Cantar y Open Media o Cantar a nivel global tiene un equipo de ingenieros que todos los días está pensando cómo renovar sus mecanismos de medición. Entonces, mira, nosotros, por ejemplo, en el caso de Chile, hoy por hoy estamos en un proceso de renovación de toda la muestra de dispositivos de medición y el dispositivo de medición más avanzado que existe. Adicionalmente, estamos complementando
estamos complementando esa medición con otros tipos de complementándola con otros tipos de mediciones, como es la colocación de tags en los reproductores de todos los streamings o de todas las plataformas digitales de clientes, ¿no? Para poder llegar a ese Total TV. Adicionalmente, la medición de televisión antes se hacía de una manera, como les decía, midiendo el dispositivo. Ahora se hace a través de reconocimiento de audio. Ahora tenemos otro dispositivo también que ya tenemos en prueba en Chile, que se llama Focal Meter, y es la medición del módem de Internet para poder identificar todo el tráfico que se hace a través del hogar. Medimos de esa manera, teniendo ese Focal Meter, todos los dispositivos que se conectan en el hogar y que consumen cualquier tipo de contenido es identificado y agregado. Entonces, hablamos de... ¿Tú podrías decir que en la próxima licitación ya, en la que viene ahora, ya Chile va a pasar a tener un nivel cercano al Total TV como capacidad de medición? O sea, ¿eso podría llegar a pasar ahora en la próxima licitación o todavía hay que esperar un poco? No, sí, es que ya está, Andrés. Yeah. Nosotros en Kantar, y no, ojo que no quiero que esto suene feo, ni irónico, ni nada. Nosotros trabajamos todos los días por tener la mejor medición posible y disponible para la industria, para el mercado, no de cara solamente a una licitación. Yo creo que el proceso de licitación es importante y es claro, pero nosotros lo que buscamos es tener siempre la mejor medición disponible y la medición que esté acorde a las necesidades del mercado. Y miren, algo que es interesante, yo llevo involucrado más directamente con el mercado chileno cerca de 1 año y medio, y revisando un poco de historia y viendo los referentes y las cosas, la medición que nosotros tenemos en Chile ha sido una de las más avanzadas históricamente de la región. El tema de la televisión en tiempo real, el tema de la medición de las audiencias, algo tan importante como algo que se conoce como el Time Shifting Viewing, que es esta tecnología que tienen algunas cajas decodificadoras de empresas de cable que te permiten grabar los contenidos y consumirlos en cualquier momento, ¿no? Que tú dejas grabando el programa mediodía, llegas a la casa y lo ves en la noche. Sumar esas audiencias, por ejemplo. Un trabajo que estamos haciendo súper interesante que estamos avanzando y que si lo hacemos es el primero en América Latina, es algo que se llama RPD, que es Return Path Data, que es sumar o agregar al panel de audiencias las cajas codificadoras de las empresas de cable que tienen la posibilidad de medir las audiencias en hogares. Entonces, poder fusionar esos datos, esas informaciones para poder proyectar a paneles mucho más amplios. Como les digo, estamos trabajando en muchísimos frentes. También Chile es uno de los primeros países de América Latina que está disponibilizando una oferta de Addressable TV. ¿Qué es Addressable TV? Poder dirigir la publicidad a los hogares de acuerdo a sus características demográficas. Y eso es un proyecto que nosotros también estamos acompañando. ¿Perdón? Bueno, una publicidad segmentada. Sí, una publicidad segmentada de acuerdo a las características demográficas del hogar, el decodificador de los hogares. Y por ejemplo, en Italia, nosotros estamos, en Italia y en Francia, Italia, Francia y España, estamos trabajando un proyecto bien interesante. No me acuerdo en este minuto cuál es el nombre exacto, pero esa posibilidad que tienes de que cuando tienes un Smart TV o un televisor conectado y ves una publicidad en televisión que te interesa, puedes con un clic, con un código de barras o lo que sea, ir al sitio web o a un sitio especial de ese proveedor y realizar la compra de manera automática. Entonces, no solo medir eso. Está eso. moviendo mucho eso. Sí, no solo medir eso, pero también monetizarlo, pero también monitorearlo, pero también poder dar la certeza de que hay, o sea, que la televisión convierte, que la televisión es efectiva, es fundamental. Entonces ahí, Andrés, regreso un poco a tu pregunta de hace un rato. Yo creo que esa es la manera principal como nosotros tenemos que acompañar, ayudar y apoyar a los canales, nuestros clientes, ¿no? Con tecnología, con información, con mediciones y sobre todo, lo más importante, con calidad. Porque
Olvídese que si nosotros damos un número equivocado, un número errado, que nos siga todos los parámetros de calidad para que haya credibilidad en la medición, no estamos entregando nada, ¿verdad? Por más sofisticada que sea la medición. Y Bien. bueno, y lastimosamente quisiera yo que hacer medición de calidad fuera más fácil y más económico, pero todo lo que tiene un nivel de trabajo con tanta dedicación, tanto esfuerzo y tanto empeño es... y perdón, aquí Bien. voy a hacer Tiene una su cuña precio, tiene su precio. descarada. Sí. Voy a hacer una cuña descarada y con la pena de ustedes. Ustedes me dicen que otro presentador, entonces hagan de cuenta que es él el que está hablando. Durante la época de confinamiento, de pandemia, cuando nadie podía salir de los hogares, cuando había este temor terrible por tocar una puerta, por tener contacto físico y humano con las demás personas, no dejamos de entregar audiencias ni un solo día. ¿Okay? Y eso es un Bien. tema que a mí me llena de muchísimo orgullo porque el trabajo fue impresionante. Francisco Carvajal, CEO de Kantar iVogue Media, la empresa de medición de audiencia. Muchas gracias por esta conversación aquí en Mediápolis. Gracias, Francisco. Muchas No, gracias, gracias a Francisco. ustedes. Muy Un interesante. saludo, que estén súper bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Tenemos aún un tiempo para ir cerrando nuestro Mediápolis de hoy. Ahí estamos despidiendo a Francisco porque la verdad que estamos grabando este programa pocos días después del plebiscito y hay mucho que comentar también, ¿no? Todo lo que vimos en los medios, cómo vieron ustedes también el triunfo del apruebo, lo que viene, los constituyentes. Les dejo el tema ahí. Además, que aparte yo creo que de todos impresionarnos por el casi 80%. Yo creo que ninguno de los medios apuntó por lo menos, o sus analistas apuntaron a una participación y a un porcentaje tan alto, ¿no? del apruebo. ¿Cómo lo ven? Cierto, la mayoría de los analistas habían sido más conservadores, digamos, le habían dado valores mayores, pero de todas maneras lo interesante es que las encuestas le achuntaron bastante, digamos. La UDD estuvo muy cerca, Kenneth Bunker Criteria también. Criteria también, ¿no? Criteria estuvo un poquito más lejos, pero sí, pero estuvieron cerca. O sea, para lo que todos pensamos y hacíamos los cálculos, yo creo que todos quedamos muy impactados, casi nos olvidamos que las encuestas habían estado cerca. Claro. Sí, quizás los medios estábamos en las 3 comunas donde ganó el rechazo, ¿no? Encuentro que han salido una cantidad de clichés después de la prueba, bueno, o sea, ya es insoportable. O sea, las redes sociales son insoportables, ahora ya los sacerdotes de Twitter, pues, weón, tenéis que hacer un examen no sé, tenéis que hacerte miles de exámenes y demostrar que de la teoría de la evolución fuiste el huevón más bueno del mundo, del planeta, y nunca miraste una mina. O sea, nunca hiciste nada malo y más encima tienes que hacer un aporte y más encima no haber sido político y más encima, no sé, una cuestión increíble. Para ser constituyente. Tú estás hablando como para ser constituyente. Es ridículo. O sea, ahora yo sí creo y que ahora se le abre un montón esto demostró un montón de cosas. Primero, la poca credibilidad, se afiató la poca credibilidad que las mismas encuestas habían dicho sobre los políticos. Yo creo que la clase política ahí tiene una deuda súper alta, pero yo creo que los medios de comunicación también tienen una deuda muy alta. Y en esta cuestión de renovar rostros, de mostrar, de filtrar lo que se pone, o sea... No podemos ver a los mismos de siempre tanto, o sea, matinal 1, matinal 2, se repiten los mismos. ¿Por ahí va? Hay un tema de responsabilidad también. O sea, no podí, o sea, primero no podí estar poniendo, yo siento, es una manera de que poner a Moreira te da clic. A barbaridad. Moreira, claro, pero por último Lavín es un candidato presidencial. Pero poner a estos típicos gente que dice burradas y que da clic, pero en el fondo es una burrada, creo que hay una responsabilidad también de los medios de comunicación. O sea, hay un tema de que está bien que la gente evalúe, de acuerdo, súper de acuerdo, pero también los medios tienen que tener un tono de acorde con los tiempos. Se les está exigiendo a los medios de comunicación los rayados en todo el barrio de Italia, todo el barrio de la Plaza de Italia, y todas las críticas a los medios de comunicación que conllevaron el estallido social, la baja credibilidad de los medios de comunicación también es una señal de alerta. O sea,
Si de esto no Bueno, se toma y solo se toma, yo creo que esto es una señal para los políticos. Me parece que los medios de comunicación van a de nuevo cometer muchos errores que al final es muy dañino para la democracia, porque convengamos que cualquier daño a las instituciones importantes, puede llegar a dañar eso yo sí lo creo. O sea, cuando se está todo O el sea, sin tiempo, duda, o sea, hay una crisis de instituciones, ¿no? Que igual es muy grande, que es ¿cachai? tremenda, digamos. Entonces, hay que hacerse cargo. Y yo creo que los medios de comunicación, la verdad, son pocos los que se han hecho cargo. Y yo fui parte de un medio de comunicación y de varios, y creo que somos responsables de un montón de cosas. Sí. sí, además A mí me llamó que la atención, bueno, yo dale. que creo Andrés, que tú lo tenías en Twitter, ¿no? Como el desafío que viene ahora para los medios también tiene que ver en explicar lo que viene de la mejor manera, ¿no? Tenemos 7 elecciones de aquí a 2022 y la verdad que no es fácil de transmitir de manera certera, con un lenguaje sencillo, con las fuentes indicadas, en fin, lo que viene. También ahí hay un desafío de no quedarnos en la elite y tratar de comunicar de la mejor manera lo que viene, que no es sencillo. No, pues, o sea, yo creo que los aspectos técnicos son súper importantes, y creo que ahí hay una deuda también en los elementos técnicos y yo reconozco también mi ignorancia con respecto a muchos aspectos técnicos de una constitución, y eso hay que llevarlo después a todos los otros temas, desde hablar desde el segundo fondo de AFP, desde los derechos de agua. Es verdad que los animales tienen que no ser muebles, hay un montón de cosas que vamos a tener que conversar desde un aspecto técnico. Está bien el emocional lo estamos viviendo, lo vivimos el domingo a Conchi, Sí. pero también ahora viene un aspecto técnico, encontré yo. Que es probablemente difícil, es una pelea media perdida, me parece a mí, ¿eh? Sí. Digamos, lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención el tema simbólico de las 3 comunas, digamos, que se ha Mm. comentado mucho y da mucho para hacer algunas caricaturas, pero otras no tanto, digamos, Ustedes porque están es en esas, brutal. perdón, ustedes están en esas comunas. Luis está No, más pero o sea, cerca de Itacura que yo. Luis está más cerca de Itacura que yo. no, yo creo que lo importante es que construyamos un muro y que lo pague, y que lo pague con Chalí, digamos. No, o sea, yo encuentro que es impresionante el resultado en términos de ese resultado en particular en términos de lo Sí, simbólico, digamos, porque le pone una visualidad al mapa total. eh, que es completamente brutal, digamos, y que lo hace ineludible. Y, y pensándolo un poco desde o sea, nos enfrenta un poco a eh, a todos los prejuicios que tienen que ver con los sesgos naturales de donde uno vive, de lo que hace, las personas con que conversa, Con quien de te la gente, junta. con quienes se junta, y natural, eso es lo más normal del mundo, digamos, vivir con tus prejuicios, digamos. Que ahora se explicite que el grueso de las decisiones, la gente que toma las decisiones más importantes en términos políticos y sobre todo, y también obviamente en los medios, viva en un entorno que difiere mucho en términos no solo en términos de la calidad de vida, por decirlo así, o de los aspectos más concretos, sino también en la manera de percibir el resto de la sociedad, es súper brutal, digamos. Y a partir de eso surge una demanda de inclusión, ¿no es cierto? De inclusión, de diversidad, que ya pareciera ser una especie de grito desesperado, digamos, con esto, pero que los medios me da la sensación de que no tienen, los medios tradicionales, estoy pensando, los medios más tradicionales, incluso La los distinción. tradigital, como decía Francisco, Transit. eh, están o sea, tienen muchas dificultades objetivas para acoger, digamos. O sea, muchos de esos modelos o sea, están sobreviviendo, pero de verdad, en buena medida están quebrados, digamos. O sea, porque hay una demanda más agresiva por esta apertura, por esta diversidad, por esta inclusión, pero no se puede, digamos. O sea, básicamente el canal tiene que hacer un panel de conversación, y en ese panel de conversación, más o menos, está la misma gente, digamos, y está la misma Mm. gente de manera brutal. El día siguiente del matinal,
quiénes eran los políticos que te explicaban, los alcaldes de Providencia y Las Condes, ¿cachai? Que obviamente son candidatos y todo lo que tú queráis, pero 4 horas al día, digamos, Pero yo creo que hay un poco flojera, weón, es porque cuadrado, ¿cachai? hay un poco flojera, ¿sabes? El alcalde de Renca, que es un tipo que yo encuentro de los más capacitados, weón, del mundo Claudio Castro. político, Sí. Claudio Castro, tampoco lo invitan tanto, ¿cachai? Porque también yo creo que hay un tema bueno, Yo creo que después de tantos años, yo creo que empiezo a sospechar de que no es flojera, digamos. sí, weón. Que es diseño, digamos, ¿cachai? ¿Flojera o estrategia? Es que Perfecto. yo digo que en el fondo puede ser flojera el ir probando, porque en el fondo igual tenéis gente que te puede atraer. De repente estos gallos se encuentran con una sorpresa, invitan a alguien, se encuentran con una Y sorpresa, resulta un fenómeno. esa sorpresa se transforma en fenómeno. Encontraba a su doctor Soto, ¿se acuerdan? Y el doctor Soto ya era Claro, era ¿cómo se llama el todo el doctor de mundo ahora? hasta que dijo weá y El doctor Ugarte, el doctor El Ugarte. doctor Ugarte, que yo ya ¿cachai? no lo tolero más, nunca lo he tolerado, pero... Pero sabes que hay algo de lo que dijiste tú de las comunas, yo creo que ojalá se analice, pero yo tengo la impresión de que la diferencia de Las Condes, de Vitacura, que igual votó más gente la prueba de lo que en general ganaba la izquierda. Sí. Yo tengo la impresión de que esos votos son en general, o sea, es obvio que es gente derecha, pero yo tiendo a pensar que es gente joven que fue a votar, ¿cachai? O sea, yo por lo menos de muchos amigos míos, que incluso amigos míos que eran rechazo, tenían hijos que votaban a prueba. Yo creo que ahí hay un cambio generacional, que es otra de las cosas que yo creo que estamos ahí tarde de analizar muy bien, porque hay distintos, están quizá hay gallos que están metidos en temas ambientales, están los nietos de las Giles, que yo creo que ahí hay un tema súper interesante, más allá que me parece que Funcionó, es la claro. peor figura posible en mi cabeza tradicional, pero más allá de que a mí me moleste la Gile, hay un fenómeno detrás que yo creo que es súper interesante tratar de verlo, o sea, estos grupos otaku antifascistas, yo creo que o sea, ya que esté la señora Pikachu diciendo que se va a presentar más allá de lo que puede sonar a burla en el fondo, hay un fenómeno detrás que yo creo de entre los jóvenes que va a determinar las próximas elecciones y va a determinar, como hemos visto, el consumo de medios, vamos a determinar un montón de cosas y que yo creo que todavía no lo entendemos del todo. Y es la era del activismo, y ahí la vieja generación, hoy día se lanzó la candidatura de Heraldo Muñoz, hasta salió Tarud, está Pancho Vidal, hay una serie de ya señores de otra generación que si no conectan con esta nueva audiencia, van a quedar No hay ni una país muy bien. Claro, No, no hay ni una posibilidad de eso en términos de, o sea, primero que un poco detrás de lo que mencionaban ustedes recién, esa variable izquierda-derecha está mucho más desdibujada, obviamente que siempre es importante, pero y la variable de clase, por supuesto, las variables como más estructurales, pero está súper desdibujada en un montón de intereses. Entonces, lo que estaba tratando de decir antes era que en ese contexto, como el sistema de medios está súper abierto para ser súper hackeado, ¿cachai? Súper hackeado desde abajo, desde una enorme diversidad de intereses que por supuesto pueden o no, y seguramente que no van a tener los estándares periodísticos, éticos, o que no van a tener en términos de estándares de intereses, o que pueden tener... O sea, está súper abierto para que aparezcan, y si los medios tradicionales lo que hacen es replicar un poco o sea, por lo menos lo que yo veo, digamos, replicar la fórmula que te tiene cada vez más empequeñecido, digamos. Ni siquiera digo que estoy hablando un poco incluso de gestos, ¿no? De repente hay pequeños gestos, pero si al día siguiente, el lunes, ahí y ves exactamente los mismos personajes que tienen el mismo más tiempo, al día siguiente, o sea, que los mismos que han estado los últimos 6 meses, yo lo siento brutal y encuentro que están Me cavando encantó su propia tumba, digamos. lo hackeable que están los medios. Yo creo que deberíamos hacer un Mediápolis casi solo sobre eso, porque yo creo que hay toda si tú ves que en general esto tiene toda una lógica, o sea, es la economía, después de los 70 empezó a crecer mucho, después de los 80 empezó a crecer mucho en el mundo, mucho menos de lo que estaba creciendo después de la Segunda Guerra Mundial.
las generaciones más jóvenes, bueno, les ha tocado mucho más duro. Claro, viajan, está el cliché que se van todos de viaje, son flojos, ¿cachai? Pero en el fondo le está tocando una vida mucho más dura, más compleja. Tenemos un Estado ineficiente y tenemos una estructura de instituciones hackeable, básicamente. O sea, es lo que Totalmente. O sea, es la señal de que esos medios no te van a representar, ¿cachai? Esos medios están representando a quienes han tenido el control durante... Claro. Que era lo que, como lo que queríamos recién, ¿no? El que quiere, el activismo tiene múltiples razones, pues, múltiples causas. Claro, y múltiples formas. Por ejemplo, y paso como para ir cerrando a menos que ustedes tengan otra cosa que decir, pero conectándolo a una recomendación y un artículo, una lata siempre recomendar el New York Times, que parece parte medio ciútico, pero hay un artículo súper interesante de un tipo que armó una red de medios, digamos, de una red de 1.300 medios. Salió este fin de semana, unos días atrás del fin de semana, de sitios web, con la gracia de que eran sitios web de periodismo local. Obviamente, como los diarios locales están quebrados, entonces él les proveía información que se supone que era hecho por otros periodistas, digamos. Podría ser un poquito a lo net, digamos, una empresa en la que donde está Cristóbal Florenzano y bueno, da lo mismo. Pero el que hace muchos, pasando el aviso, digamos. No, pero la capacidad, digo, está la capacidad, después cuenta la historia, digamos, con mucho escándalo, lo cuenta como si fuera una cosa muy escandalosa, pero si algo está disponible, básicamente arman 1.300 sitios web hechos en 2 minutos, los puede hacer en 2 minutos, para cada uno de los counties o los distintos estados, para hacer noticias locales, pero obviamente están vendiendo todas las noticias a los republicanos y se llena de noticias, entre algunas noticias generales, y se llena de noticias. Eso es hackear el sistema de medios de manera radical y está completamente disponible y está lleno de gente que está disponible para otros medios, para otras voces y algo que, comillas, parezca ser hecho así, digamos, pero en realidad tiene objetivos por detrás. Está súper bueno ese artículo para la gente que de repente no entiende tanto cómo se arman, cómo se puede, entre comillas, infectar, digamos, la conversación periodística de distintos modos, y a través de distintos intereses y con muy poca plata, digamos. Yo quería, también pasamos a las recomendaciones para ir cerrando. Yo, a propósito de Chile y de lo que hablábamos del posible o de esta temperatura contra el periodismo y contra los periodistas, me gustó mucho la crónica que publicó La Tercera al día siguiente de la manifestación del domingo, la que hace Andrew Chernin, donde cuenta, se va a meter a Plaza Italia y lo enfrenta tanto un manifestante como un carabinero. Al decir soy periodista casi le pegan, y al decir soy periodista también un carabinero le pega un lumazo. Pero más allá de estas dos anécdotas, es como es una buena descripción de lo que podías ver ese domingo. Dale, no tengo para leer. No estoy muy inculto. Muy inculto. Among Us. Buenísimo. Leí un artículo, pero va a ser más ciútico que Luis, porque es del The Economist y es sobre cómo finalmente la gente va a tener que vender el intento de algunas personas de que tus datos sean propios y los podáis vender y toda esa cosa. Pero muy latero, así que chao. Pero tiremos la recomendación en el Twitter. Ágil Twitter. En nuestra ágil cuenta de Twitter. Hay que pegarle un lumazo a quien está a cargo de esta cuestión. Ya, muchachos. Hasta el próximo capítulo, que esperemos que esté Miguel. Sí, extraño. Saludos a todos.